Buen día. Vamos entonces hoy nuevamente a estudiar una porción de la palabra de Dios y nos vamos a ubicar en el libro de Lucas 10, del 25 al 37. Dice, el escrito está: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley, justificándose a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, contó entonces una parábola, lo que habíamos estudiado ayer, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole casi medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmelo, y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos lleva estos versículos? A volver un poco con lo de las parábolas y a aprender en nuestras vidas el objetivo de ellas para entonces ponerlo todo en práctica. Vamos a ir viendo cada uno de estos personajes y vamos a llegar a la conclusión de que no todo el que me dice Señor, Señor, hace la voluntad de Dios, porque en cada uno de estos versículos encontramos 3 personajes y 2 de ellos eran muy conocedores de la palabra de Dios. Imagínense que el primero, que le pregunta, entonces era un intérprete de la ley, supuestamente, de la palabra de Dios. El otro, el levita, era un encargado. ¿Y quién hizo la obra? El que nada tenía que ver, el que no tenía ese conocimiento. Y lo practicó más fácil que aquellos que tenían un alto cargo. Lo aplicamos a nosotros. El hecho de que llevemos muchos años en cualquier congregación donde estemos no amerita que usted sea guiado por el Espíritu de Dios. A veces podemos asistir y vamos de cuerpo presente, pero aún no le hemos entregado el corazón a Dios. Aún nuestras obras no son dirigidas por el Espíritu Santo. Aún somos la misma persona de que éramos cuando se nos habló la primera vez de la palabra de Dios.
pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para volver a empezar. Ubiquémonos un poco atrás sobre lo que habíamos leído ayer. Y en las parábolas entonces se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación en cuanto a la parte espiritual. Cristo podía haber descubierto ante los hombres los más grandes misterios y verdades de la ciencia porque Él todo lo creó. ¿Y quién más tiene autoridad sobre eso que quien fue su mismo fundador? Podía haber hecho develar misterios secretos que habían proporcionado mucho alimento para el pensamiento y para la inventativa del hombre desde el principio de los tiempos, pero él no lo dijo. No habla, la palabra de Dios no se habla para satisfacer la curiosidad o para gratificar las intenciones de los hombres, no, es todo enseñanza. Dios a través de ella entonces nos pone en contacto nuestra naturaleza humana con la mente finita y nos motiva entonces a estudiar mucho acerca de Dios a través de sus obras, de las obras que Dios creó, no en teorías abstractas, sino que a través de la palabra entonces encontramos lo esencial para el desarrollo del carácter. Y también desarrolla en nosotros la capacidad entonces para conocer más de Dios y para entonces hablar en amor aquellas verdades que tienen que ver con la vida en esta tierra, pero que abarcan hasta la eternidad. Entonces, y fuera de eso, el Señor dejó un mandamiento. Dice, todas estas palabras las repetirás a sus hijos y les enseñarás en casa y en todo camino donde se encuentre, ¿no? Las escribirás y sobre todo en tu propia enseñanza. O sea, el hecho no es hablarle a su hijo de la palabra de Dios y exigirle, no. Háblele por testimonio, por ejemplo, en la vida de paz y tranquilidad que usted habla. Y entonces esas verdades que se están viviendo, que se están cumpliendo en cada padre, en cada miembro de familia, entonces van mostrando la belleza y preciosura de Dios para que motive también al niño entonces a buscarle. En la vida de hogar debe haber un servicio siempre religioso, ¿no? Los padres inviten en la mañana a sus hijos a estudiar una porción de la palabra de Dios y sobre todo a enseñarles que Dios es el creador de todas las obras. Cuando nos ponemos en contacto con la naturaleza, es como si estuviésemos en contacto con la misma palabra de Dios. Si nos vamos a los evangelios, el Señor Jesucristo enseñaba junto al lago, sobre la ladera de la montaña, en los campos y arboledas, donde pudiera cada uno de los oyentes entonces mirar la naturaleza con la cual estaba ilustrando sus enseñanzas. Entonces es muy importante esto de tener la naturaleza también como un libro de texto, ¿no? Que debemos usar a cada momento. Mientras estudian las obras de Dios, la obra de la naturaleza, con todo el respeto, ¿no? Nosotros sabemos que Dios fue quien creó todo y no que
salió así de la nada, pero pues toda opinión es muy respetable. Por eso Jesucristo, cuando a alguien le hablaba y le mostraba, él mismo le decía, ¿cómo lees? O sea, le pasaba los rollos para que la misma persona eh, viera lo que está escrito, porque así se percibe con un significado más profundo y las sublimes verdades escritas de la palabra quedan entonces impresas en nuestro corazón. Eso es lo que el Señor desea, ¿no? Que le debemos entonces el corazón. En la naturaleza encontramos la pureza, la paz y la guía de Dios, ¿no? Por eso necesitamos también estar en mucho contacto. Salga, respire aire puro, camine, muéstrele a sus hijos la belleza de una flor, que hay una mano divina que fue quien dio vida, creó la semilla para cada uno de, de todas estas bellezas, ¿no? También dio sabiduría para el trabajo, ¿no? Aquel que dirige el arado y siembra la simiente, para el cultivo y la cosecha. El trabajo útil es una gran asociación de la vida. Entonces, en nuestro diario trabajo no debe haber carga, ¿no? Sino todo lo contrario. Saber que es una oportunidad también que Dios ha dado. Por ejemplo, nos llama mucho la atención las labores del campo. Y hay una enseñanza allí. El granito muere cuando ya es depositado en tierra, pero Cristo Dios da la vida, una nueva vida, una gran cosecha. Asimismo, nosotros somos ese granito, que cuando llegamos a los pies de Dios somos sin frutos ni nada, pero que vamos dejando el yo en las manos de Dios y entonces el Señor nos va formando y va haciendo en nosotros como el granito, muriendo las malas costumbres, las malas situaciones que hemos traído y ayudándonos a ser entonces personas nuevas que vamos a trabajar en su viña para compartir a otros el Evangelio de vida. Quedamos pendientes entonces con la ayuda del Señor para mañana y vamos a iniciar ese tema, ¿quién es mi prójimo? Y vamos a analizar cada uno de los personajes y vamos a ubicarnos entonces, para mí, ¿quién es mi prójimo? Si estoy realmente cumpliendo con lo que Dios me ha enseñado, que debo amar al prójimo como a mí mismo. Recuerde que las enseñanzas de la palabra del Señor son para entonces compartirla. Él nos capacita y nosotros también mostramos a otros que hay un Dios que en todo nos ayuda. Nunca es tarde para empezar. Siempre lo diremos. Dios nos espera como el pastor espera esa ovejita que se alocó y se fue del redil. Hoy vamos a orar mucho por aquellas personas que un día estuvieron en las sendas del Señor. Volvemos a decirlo y con todo el respeto. No interesa la luz que Dios le haya dado a usted. Después de que usted se deje guiar por el Espíritu de Dios, en su momento va a cumplirse la profecía de que el Señor hará
un solo pueblo, un solo rebaño. Entonces, Dios bendiga su palabra y muy bendecido día.